Carlos. Al constituir el Grupo Número 1 de Aviación, primer núcleo de la futura Fuerza Aérea, en la forma en que queda organizado, previendo todas las necesidades desde el reclutamiento hasta el exacto cumplimiento de las diversas funciones de la aviación militar, hemos realizado una obra que es debidamente apreciada y que llena de satisfacción a nuestros camaradas de las otras armas. Porque con la creación de la quinta arma llevamos a cabo un evidente progreso en la preparación del ejército. Con una oportunidad, tratando de conseguir combustible para los aeroplanos de la base del Palomar, la empresa extranjera que se encargaba de proveérselo se negaba a dárselo si no era previo pago, ante lo cual se dio cuenta que si la Argentina estuviera en un conflicto, no iba a contar combustible necesario para que el arma aérea pudiera participar del mismo. Entonces se planteó que la batalla importante era los insumos estratégicos que podían hacer que fuéramos un país soberano. Un día, cuando la planificación de los RAID ya estaba prácticamente realizada y debía pasarse a la acción, Crespo le dice, mire, esta gente no nos quiere dar el combustible. Pero dice, ¿por qué no? Me refiero a la WICO, ¿no? A la Western Indian Company, Oil Company. Y bueno, dice, no porque no le pagamos. Pero no puede ser, dice, nosotros tenemos la cuenta al día. Entonces va y se presenta al gerente, acá, al representante, y le dice, mire, yo quiero que usted me dé el combustible de aeronafta para hacer estos RAID. Dice, tiene que pagarlo en efectivo y por adelantado, porque esa es la costumbre de la compañía. Y entonces se levanta el general, el entonces coronel, muy enojado, muy indignado, y le dice que no le aceptaba eso. Yo no acepto, dice, porque el servicio aeronáutico es solvente. Es un servicio que depende del Ministerio de Defensa y que está realizando ejercicios militares que involucran a la defensa nacional, por lo cual yo no le acepto ese argumento. Y se fue muy enojado. Le pareció un avasallamiento de lo privado sobre lo público en una necesidad específica para fines de la defensa. Tomamos conciencia de qué hubiese pasado, textualmente se refería a un ataque de una flota enemiga que venía a cañonear, como en aquella época se estilaba, ¿no? Era la época del acorazado, a la ciudad de Buenos Aires, y no había combustible como para ir a atacar los barcos con aviones. Entonces él hace esa figura. Y bueno, se materializa, digamos, una realización formidable. En este caso, nada menos que YPF. A comienzos de la década del 20, la explotación petrolera era deficiente y deficitaria, algo sorprendente en el caso de un negocio rentable como el del petróleo. El país de los años 20 importaba básicamente los combustibles de distintos países, particularmente de Estados Unidos, y abastecía un mercado de automotores que en total se acercaba a los 180.000 vehículos por aquel entonces. Pero era precisamente la economía agropecuaria la que demandaba mayor cantidad de combustibles líquidos, en forma de querosén, de gasolinas, mientras que el fuel oil era dedicado como combustible a los ferrocarriles, que por entonces se impulsaban por locomotoras a vapor. El petróleo fue designado como la encarnación moderna del antiguo dios de la guerra, Marte, afirmándose que el combustible líquido es hoy por hoy el factor más poderoso de la paz o de la guerra. El 19 de octubre de 1922 es designado director de yacimientos petrolíferos fiscales. Su talento, capacidad de organización y tenacidad se combinaron con un pensamiento prácticamente desconocido en Latinoamérica. Hizo un análisis exhaustivo que logró recorriendo personalmente todos los campamentos y organismos de YPF. Los intrincados caminos del petróleo le plantearon un importante desafío que trascendió su profesión y su visión personal: pensar en una petroquímica nacional.
Esto implicaba enfrentar una gran cantidad de dificultades técnicas y afectar poderosos intereses multinacionales. Fue avanzando en la materialización de sus ideas a través de la construcción de los primeros oleoductos, la adquisición y montaje de destilerías, la compra de buques tanque y el desarrollo integral de una infraestructura cada vez más amplia, compleja y sofisticada. Su problema son los trust, graficados en ese momento por las empresas petroleras, Standard Oil, que estaban en el país, y otras empresas de origen americano, inglés, que operaban en el país. A los 5 meses de iniciada su gestión, ya se fabricaba nafta nacional para la aviación. Organizó YPF con la intención de brindar a miles de operarios una fuente de trabajo digna y saludable, y dio un importante empuje a la educación. Crea los distintos reglamentos, va avanzando en la construcción social de la empresa, se adelanta a aspectos de escuela para los niños, de hospitales para quienes trabajan, incentiva a los obreros a la producción, les da a los padres de familia una posibilidad cuando los chicos, cuando nacen los chicos, o sea, tiene un sentido social muy importante de la empresa. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo fue hacer una usina. Ustedes dirán que, pero tenía no solamente función para la industria, o sea, para los yacimientos, también tenía función para la población. La usina era una maravilla. Ejército y YPF funcionaron de manera muy paralela, tanto en los aspectos logísticos como en los aspectos de aporte social. Localidades como Campo Vespucio, kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia, Plaza Winkle, Tartagal, Cañadón Seco y muchas otras más son testimonios reales del desarrollo social que fueron capaces de producir dos empresas que evidentemente estuvieron fundadas con un objeto de soberanía, que fueron el Ejército Argentino y la YPF Nacional. Por entonces, factores de desarrollo imprescindibles para que el país creciera socialmente, para que tantos jóvenes tuvieran trabajo, para que se formaran escuelas, hospitales, caminos y tantas otras cosas que seguramente estuvieron en los sueños de este extraordinario visionario que fue el general Enrique Mosconi. Al campamento seguía la fundación de un barrio en la cual se ubicaban los operarios que iban a trabajar ya de manera definitiva en el lugar. Se fundaba un barrio de jefes superiores, que se llamaba así por entonces, un hospital, la iglesia, el cine y todo lo que iba dando configuración a una comunidad. Había muchos ingenieros que eran extranjeros y cuando hablaban en un idioma, lengua que no era la nuestra. Y parecía que fueran sectas dentro del mismo YPF. Y es Mosconi el que cambia fundamentalmente. Hay una reglamentación de Mosconi interna de que todo trabajador de YPF debía hablar en castellano, que cualquier comunicación interna se debía hacer en castellano. Esto venía frente a una agresión extranjera. La agresión extranjera era que muchas compañías que se dirigían a YPF se dirigían en inglés. Y tiene que ver hasta con la cultura patagónica y la cultura del sur, el haber permitido que esto existiera, porque hubo muchos inmigrantes que se castellanizaron por esa orden de Mosconi. En Comodoro Rivadavia, mi viejo se sentía tan parte de YPF como terminó sintiéndose aún los polacos, aún los rusos,
aún los gallegos que manejaban las chatas que iban hasta los barcos, cada uno de los inmigrantes que formó parte del contingente que se pusieron alrededor de Mosconi, se consideraban argentinos y defensores de la soberanía. Es el caso, por ejemplo, de Beguín, uno de los dos descubridores del petróleo, que cada día del petróleo, cuando se conmemoraba, arrancaba del Pozo 1 con una bandera argentina a recorrer las calles de tierra de Comodoro. Y así iba haciendo una manifestación, un homenaje al petróleo argentino. Él protegió mucho a los trabajadores más humildes. Les exigía así el cumplimiento estricto de las normas que eran para todos. Pero aún el más encumbrado también se le exigía y por lo tanto permitía igualar. Pero esto permitió también que cambiaran también costumbres el restringir algunas cosas que él sabía que deterioraban a los trabajadores. Los cuidaba, permitió que la ropa de seguridad existiera, cosa que antes no era casi de uso, que eran reacios a usarla, los obligaba a usarla. Fotos donde aparecen unos bailes enormes hechos en el cine, las mujeres todas de largo, los hombres de traje negro, con una enorme cantidad de gente. Animaba el pueblo, le daba la posibilidad de que hubiera una vida social en el pueblo, que antes no existía. Así se pobló la Patagonia, porque la YPF constituía casi el 80% de la fuerza laboral del sur argentino en ese momento. Estaba, por ejemplo, la sociedad anónima, la que se llama la anónima en el sur, estaba constituida por los que compraban de YPF. Y todos los negocios que había alrededor se constituían alrededor de YPF. Fue un gran poblador el yacimiento petrolífero fiscal. YPF entonces, junto con el ejército argentino, dieron lugar a ese milagro de crecimiento social y demográfico en puntos tan remotos como nuestra Patagonia. El ingenio agudizado, inquieto y creativo del general Mosconi hizo posible que muchos productos importados comenzasen a sustituirse por los fabricados en el país. Un ejemplo de ello fue el aprovechamiento de la arcilla que se desprendía del cerro Chenque en Comodoro Rivadavia. Cuando uno perfora, se utiliza un líquido con arcilla. Esa arcilla es la que levanta la piedra, porque si echa agua, lava la piedra y queda abajo del pozo. Y cada vez se atora más el trépano. Entonces, para que esto no ocurra, se pone esa arcilla y la arcilla levanta la roca y la saca para afuera. Muy bien. Eso se importaba. Venían barcos llenos de arcilla. Hasta que uno de los técnicos, que justamente era de Mosconi, uno de los hombres que llevó Mosconi, analizando una tierra, dice: esta es la misma arcilla. Y hacen los análisis y da que es la misma. Entonces mandan traer un molino de Europa para poder moler la arcilla. Y con eso se trepanaba en Comodoro con arcilla argentina. Ese molino también era parte de lo que había hecho Mosconi para que se pudiera seguir perforando. Todas estas cosas fueron lo que permitieron ese avance que tiene el Comodoro y la perforación en todos lados, porque después se tomó como modelo. O sea, el poder hacer, si se podía hacer en Comodoro, se pudo hacer en Huíncul, después se pudo hacer en Vespucio, se pudo hacer en cada uno de los yacimientos que él fue planteando. Entre el año 1922 y 1930, el general Enrique Mosconi fue el primer administrador del Yacimiento Norte en Campamento Vespucio. Hay una montaña muy grande en Comodoro Rivadavia que se llama el Chenque. El Chenque es un gran monte de arcilla. Lo empezó a desmontar. Todo camión que entrara en Comodoro tenía que salir cargado de arcilla, para lo cual había puesto grúas en el Chenque.